Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Damos inicio hoy 31 de diciembre de 2020 a la charla 31 de los viernes con Proterra. Con todo gusto presento a la extraordinaria ingeniera Delmi Núñez de El Salvador. Hoy nos brindará la charla La investigación y reglamentación de técnica de vivienda social, el caso El Salvador. La ingeniera Delmi estudió en la Universidad de El Salvador, tiene posgrado en gestión y tecnología y maestría en dirección de proyectos, investigadora titular de tecnologías constructivas y especialista en construcción con tierra. Ha formado parte de redes y proyectos en el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, miembro de la red Mesoamérica y actualmente es la coordinadora general de nuestra red. Nuestra red que es la red iberoamericana Proterra, del periodo 2017 al 2021. Adelante, Delmi, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir este día algo de la experiencia que hemos vivido aquí en El Salvador. Muchas gracias. Si me permites compartir pantalla, Ramón. Sí, por supuesto. Ya comparte. Vamos a compartir un poco de la experiencia que se ha desarrollado en El Salvador desde el proceso de investigación hasta llegar a la reglamentación técnica y su posterior aplicación para la mejora de la vivienda social. Bueno, pues en El Salvador la construcción con tierra es parte de nuestra tradición, también es una identidad que llevamos muy arraigada y es parte de nuestra cultura constructiva, ¿verdad? Tenemos el sitio arqueológico, por ejemplo, como sitio arqueológico Joya de Serén, como un testimonio de la tradición en construcción con tierra, pero también un testimonio interesante de que en ese tiempo ya había alguna cultura de prevención ante los sismos, porque el refuerzo que se ha visto en las paredes, que consiste en un entramado de vara y también la existencia de columnas, nos hace suponer que ya en este periodo pues se aplicaban esos criterios de construcciones resistentes a los movimientos sísmicos, ¿verdad? Porque ya en El Salvador pues siempre ha sido una de las características por su ubicación geográfica. También tenemos en muchos de los cascos urbanos en el interior del país y en ciudades, por ejemplo, como la de Suchitoto, que para quienes vinieron al CIACOD en El Salvador la conocieron, son ciudades que tratan de mantener su identidad y de conservar el paisaje, sobre todo la arquitectura colonial, ¿verdad? Aquí esto es una fotografía actual de la ciudad de Suchitoto. Sin embargo, pues esto en algún momento se ha visto afectado porque El Salvador es un país de múltiples riesgos. Si ustedes observan en este mapa tenemos, bueno, además de la confluencia de las placas del Coco y del Caribe, tenemos esa confluencia de placas que cada vez que hay algún deslizamiento, pues entre ellas tenemos eventos sísmicos y también toda esa cadena volcánica en donde se puede apreciar los diferentes sismos que justamente están ubicados, muchos en la cadena volcánica, en el 1917 con el volcán de San Salvador, el sismo del 65, el sismo del 86, el del enero del 2001 que fue en el Pacífico, pero luego un mes después, el 13 de febrero del 2001, ya también cerca de San Salvador, el epicentro, y así todos están ubicados aquí en la cadena la mandarinita volcánica. en miel, antes que se caiga.
¿verdad? Entonces, ya todo esto, pues en un territorio tan pequeño nos hace bastante vulnerables. Y sobre todo porque con el volcán Ilopango que hizo erupción, este volcán dejó estratos de tierra hasta de aproximadamente 50 metros, ¿verdad? Entonces tenemos mucha ceniza volcánica que es bastante transmisora de las ondas sísmicas. Y eso pues lógicamente ha generado impactos tanto en el parque habitacional como en el patrimonio. Ustedes pueden ver estas imágenes que fueron del sismo del 2001, en el que se puede ver toda la destrucción que hubo en vivienda, tanto la vivienda autoconstruida como la vivienda que también era ya parte de los cascos urbanos, de los sitios históricos, pero que pues también sufrió un verdadero impacto durante los sismos. También tuvimos impactos en la infraestructura, daños al todo el patrimonio edificado. Este era un palacio municipal en la ciudad de Santa Tecla que se dañó bastante. Todas las iglesias con mucha influencia colonial, construidas todas en adobe, que colapsaron algunas parcialmente y otras colapsaron por completo, ¿verdad? Estos fueron parte de los daños. Sin embargo, ya analizando todo el impacto que hubo en las viviendas, podíamos observar que muchas de las fallas carecían de muchos criterios técnicos, falta de mantenimiento, malas construcciones, porque pues como mucha de este tipo de vivienda estaba autoconstruida, entonces carecía de reforzamientos. Entonces eso fue lo que llevó a ver todas esas impactos, ¿verdad? En colapso de viviendas. Sin embargo, algunas viviendas de adobe que tuvieron un buen desempeño ante estos sismos y fueron las que nos llamaron la atención y comenzamos a estudiar. Por ejemplo, este conjunto de viviendas son alrededor de unas 35 viviendas que estaban construidas desde el año 94 bajo los requisitos de la norma peruana, que no sufrieron ningún tipo de daño. Tenían contrafuertes, tenían vigas de coronamiento en paredes, una adecuada distribución espacial y a pesar de estar muy cerca del epicentro, pues no presentaron daños. Igual esta otra tipo de vivienda ya no tan de interés social, pero que también cumplía con todos los criterios de refuerzo para la construcción con adobe bajo la norma peruana y tampoco tuvo daños, ¿verdad? Entonces, eso pues motivó a tratar de hacer algo para rescatar todas esas investigaciones que se han desarrollado y que muchas veces no se llevan a la práctica. En este caso, desde la mirada de Fundasal, que siempre ha tenido el apoyo de una agencia de cooperación Misereor muy interesada por mejorar la calidad de vida de las familias en vulnerabilidad. Fundasal tenía su propio programa de investigación y bajo este programa también tenía el acompañamiento por su participación en el programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el programa CITED. Para los sismos del 2001 específicamente hubo mucha solidaridad y entre ellos pues recibimos el apoyo desde las redes afines, de la red del proyecto Proterra en aquel momento, el proyecto Casa Partes, la red de energías alternativas, ¿verdad? Y desde ahí recibimos muchos aportes de transferencia de conocimientos para poder enfrentar la situación que estábamos viviendo. Y de aquí vienen las propuestas tecnológicas que se iban a utilizar en la reconstrucción, pero además
no solamente de generar propuestas tecnológicas, sino que también metodologías, estrategias de intervención, porque para la vivienda social tienes que desarrollar paralelamente otras medidas para que las familias puedan implementar estas mejoras. Entonces se desarrolló un programa de capacitación, de asesoría, asistencia técnica para la reconstrucción de viviendas en 3 regiones de El Salvador. Comenzamos con la propuesta de adobe reforzado, siempre con la transferencia que se obtuvo desde lo que había sido la red Aviterra y posteriormente en ese momento el proyecto de investigación Proterra. Luego el sistema de bajareque mejorado porque en cierta región del país también esta es la cultura constructiva que más está arraigada, ¿verdad? Y también, como les mostraba, el sitio arqueológico Joya de Serén, que fue la inspiración para el arquitecto Wilfredo Carazas, que quiso brindar un aporte y desarrolló un modelo del sistema bajareque tipo Serén. Entonces, con estas 3 propuestas, comenzamos la reconstrucción, sobre todo en las regiones del interior del país, las zonas rurales que fueron las más afectadas por el evento del sismo de enero del 2001 y el 13 de febrero también. Construimos viviendas dentro del proceso de investigación. Fuimos construyendo viviendas y a partir de aquí, pues cada familia organizada tenía que iniciar un proceso de réplica, ¿verdad? Hicimos los modelos para cada uno de los sistemas, el de adobe, luego el de bajareque tipo Serén, que es un entramado de cañas y luego se llena todo con el material tierra. También el sistema, el modelo de bajareque mejorado, porque muchas familias construyen sus viviendas, pero con una práctica bastante fuera de todo criterio técnico, ¿verdad? Entonces les enseñamos cómo poder hacer un poco más tecnificados sus viviendas utilizando prácticamente casi los mismos materiales. Estas son algunas réplicas, por ejemplo, de lo que la familia ya hicieron posterior al proceso de capacitación con el bajareque mejorado. También tuvimos otros aportes y comenzamos a hacer alternativas, como les decía, que en San Salvador y en toda la zona paracentral del país, por las erupciones volcánicas tenemos la presencia de muchas cenizas volcánicas, cenizas con alto contenido de sílice. Entonces, y pocas zonas en las que se pueda encontrar arcilla. Entonces, vimos la forma de utilizar este material, esta ceniza volcánica, y una de las propuestas fue desarrollar bloques huecos con suelo cemento para poder introducir refuerzos. De ahí, de Argentina, del Centro Experimental para la Vivienda Económica, siempre dentro de los programas de ciencia y tecnología, nos hicieron la transferencia del sistema Veno, que son unos paneles que en este caso los adaptamos para poder hacerlos con suelo cemento también. Fue otra de las propuestas. Ustedes pueden ver que el proceso de investigación previo, una investigación aplicada, ¿verdad? En la que lo que hicimos fue adaptar todos los elementos para cada uno de los sistemas a la normativa existente en El Salvador. Luego ya los prototipos de vivienda y posteriormente la aplicación con las familias. Desarrollamos un proyecto demostrativo que se llamó 10x10, que eran 10 tecnologías de vivienda utilizadas en los prototipos y eso nos permitió tener las muestras tangibles, ¿verdad? Para que
hacer después otros análisis y ver cuáles eran los materiales o sistemas que más se adaptaban a la reconstrucción del país. También hubo otro aporte para poder desarrollar la investigación y puesta en marcha de viviendas con ladrillo sólido, de suelo cemento, ¿verdad? Eso para sustituir el típico ladrillo de barro cocido por un ladrillo sólido de suelo cemento utilizando la tierra disponible, que es la tierra, la ceniza volcánica, que son materiales, son arenas limosas básicamente, ¿verdad? Hicimos después del prototipo, se pasó a producir a regular escala, ¿verdad? Con tierra estabilizada. Ustedes pueden ver parte de las primeras viviendas prototipo que se hicieron con las familias y luego ya un proceso a regular escala con la tierra estabilizada, el suelo cemento. También hicimos todo el proceso, recibimos la transferencia de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Nos transfirieron el sistema de quincha, la quincha prefabricada. Aquí en El Salvador se hicieron algunas adaptaciones para cumplir con la normativa. Esta con un pequeño pretil en la pared, ya está más original como está conceptualizada la quincha prefabricada. Sin embargo, aquí este sistema en función de costo, ¿verdad? Resultó de un costo demasiado alto porque en ese momento la escasez de madera era tremenda. Nosotros aquí no tenemos muchos bosques, la madera que se consume se trae de Honduras, de Nicaragua, y en ese momento, pues para la hora de los sismos, como hubo una destrucción bastante grande, nos acabamos todas las fuentes de suministro de madera. El sismo fue en 2001. En 2003, y la investigación que veníamos desarrollando hasta este momento había sido una investigación bastante aplicada, cumpliendo con la normativa del país. Se presentaban las propuestas con la ventaja de que la vivienda hasta 50 metros cuadrados tienes que cumplir pequeñas regulaciones. Nosotros hacíamos todo el proceso tratando de apegar y de cumplir a los requisitos mínimos establecidos y podías implementar el sistema constructivo. Así lo hicimos con el adobe, con la quincha, con cada uno de los sistemas que ustedes acaban de ver. Todos tuvimos que pasar por el proceso regulatorio porque Fundasal es una organización que cumple con todo ese proceso, ¿verdad? Son viviendas pequeñas en espacio, pero siempre en cumplimiento a todas las normativas y reglamentos que se exigen. Sin embargo, ya para el 2000, 2 años después, el 2003, y después de observar todas las propuestas que se habían hecho y con el que estábamos iniciando la reconstrucción, la Agencia de Cooperación Internacional propuso desarrollar un proyecto sobre todo para mejorar la capacidad sísmica de la vivienda social y nos convocó, además de convocar a las principales universidades, los entes académicos, la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana UCA, convocó a Fundasal porque al final, a pesar de ser una organización no gubernamental, tenía un programa de investigación y orientaba muchos recursos siempre para mejorar la calidad de la vivienda, y por supuesto pues de las familias. Entonces fuimos convocados para iniciar este proyecto de investigación porque teníamos un problema de país. Entonces era necesario hacer un esfuerzo de país en ese sentido. Así que se formó el equipo con muy buena sinergia y la propuesta, como mencionaba, era mejorar la capacidad sísmica de la vivienda autoconstruida. Entonces, si ustedes observan, fue un esfuerzo dirigido a mejorar la vivienda social.
¿verdad? Este es un esfuerzo que inició en 2003 y finalizamos ya con todos los resultados y la aprobación del reglamento en 2014, o sea, no fue fácil, fue un proceso bastante minucioso, pero bueno, todas las organizaciones pues se mantuvieron en este proceso y se alcanzaron los resultados que se necesitaban, ¿verdad? En el caso de la investigación del sistema de Adobe, el planteamiento base de la investigación fue comparar el comportamiento de una vivienda construida con el sistema tradicional y también con el sistema de Adobe reforzado, que se tomó de base la normativa peruana, pero luego aquí se hicieron ya otras adecuaciones por el diseño de las viviendas e incluso mucho más conservadores algunos parámetros, ¿verdad? Comenzamos con ensayos en paredes. Gracias a la cooperación del Japón, se pudo contar con la infraestructura adecuada, que es una losa y un muro de reacción en una de las universidades, y en la otra universidad se construyó una mesa inclinable. Entonces, ya esto nos permitió poder ensayar paredes a escala real para conocer su capacidad ante las cargas laterales, ¿verdad? Ensayamos la pared de adobe reforzado y la pared de adobe tradicional. Estos fueron todos los ensayos que se hicieron. También, por supuesto, todo está acompañado del análisis de ensayos en prismas, en unidades, ¿verdad? Desde la selección del material. Pero aquí, simplificando o resumiendo un poco, pues estos fueron los modelos que se ensayaron esto desde el muro de reacción. Ustedes ven aquí cómo se están aplicando todas las cargas laterales a la pared de adobe reforzado y luego también a la pared de adobe tradicional sin refuerzos, ¿verdad? Estos son parte de los muros para aplicación de cargas del laboratorio de estructuras grandes que se desarrolló como parte de los resultados del proyecto Taishin. El proyecto Taishin inició en 2003 con la construcción de los laboratorios. Ya estas investigaciones las estábamos haciendo por 2004 aproximadamente, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en esta gráfica la comparación de resultados entre la capacidad de la vivienda sin tradicional, o sea, sin los refuerzos, y cómo cambia ya con los refuerzos, ¿verdad? Con esto solamente con los refuerzos internos de vara, el entramado de vara de Castilla, en este caso, que es lo que hay en el país. Solamente adicionando esos refuerzos ya hay una mayor capacidad de deformación de las paredes, ¿verdad? Luego sentíamos que estos ensayos no eran suficientes, ¿verdad? Para poder desarrollar parámetros como para llegar a establecer parámetros que nos diera una normativa. Entonces, el gobierno del Japón donó nuevamente el otro laboratorio, que es una mesa inclinable, y se presentaron también, se ensayaron los dos sistemas, una vivienda con el sistema tradicional y la otra con el sistema reforzado, ¿verdad? Esta es la mesa inclinable y nos permitió poder hacer los ensayos en escala real, ¿verdad? Que era este modelo corresponde a 2 módulos básicos de una vivienda de las que se construyeron después de los terremotos. Esa fue la prueba de la vivienda construida de forma tradicional. La primera pared colapsó a los 14 grados de inclinación
y esa pared que incluso aquí se da la falla por tracción, y luego la segunda, la pared posterior que colapsó después a los 22 grados, ¿verdad? Colapsaron totalmente. Luego hicimos ya la prueba con la vivienda reforzada, con el sistema de adobe reforzado. En 2007 estábamos haciendo ya esta prueba. Llegamos a la máxima inclinación que permitía la mesa y no se presentó ninguna falla, ¿verdad? Entonces esto fue muy satisfactorio porque en condiciones reales, pues pudimos observar la diferencia en el comportamiento de los modelos a partir de la inclusión de refuerzos. Entonces, ya esos son los resultados de las pruebas. A los 14 grados se presenta la primera falla por tracción acá. Aquí no tuvimos nada. Luego esta que falló a los 22 grados y esta que llegó a los 38 grados sin ninguna falla. Entonces, aquí podemos ver la comparación del modo de falla en la realidad y en el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio ya real a la hora de un sismo nos muestra que esta grieta que se genera acá por tracción fue la misma que se generó acá, ¿verdad? Aquí podemos ver. Entonces, pues los resultados eran bastante acertados. Y las conclusiones a partir de la investigación es que sobre todo la inclusión de varas de Castilla permite una mayor capacidad de deformación. La utilización de los contrafuertes en las paredes largas y esquinas mejoran las deficiencias mostradas en la vivienda tradicional para evitar la falla por flexión, ¿verdad? Necesitamos definitivamente ese arrostramiento para no tener problemas de falla por flexión. Y aunque no se cuantificó la contribución por la tensión de las varas de Castilla, pero sí son prácticamente las que han absorbido la unión entre las paredes. Y por supuesto la construcción de la solera de coronamiento, ¿verdad? Que unida a todo el entramado y a unos espolones que se colocan en las esquinas es lo que hace que la vivienda se comporte como una unidad y evita todas las fallas por tracción sobre todo. Pero ¿cómo fue este proceso? Pues imagínense que iniciamos en 2003. Nosotros ya habíamos iniciado previamente con las investigaciones aplicadas, ya aplicando la normativa peruana. Luego comienza en 2003 el proyecto Taishin. Desarrollamos todo el proceso de investigación. El proceso duró 2 fases de 5 años cada una y luego posteriormente tuvimos una última fase, pero ya fue más que todo de difusión. Entonces, hasta en 2014 tuvimos ya la validación. Se había pensado primero en elaborar la norma, porque desde el sismo del 86 la normativa salvadoreña tiene un folleto complementario para la construcción con adobe, pero era como muchas de las normas quedan a criterio es bien discrecional su cumplimiento. En cambio, con el reglamento tenemos mayor obligación, ¿verdad? El cumplimiento de la reglamentación. Entonces, aprovechando también que existía un reglamento de construcción de edificaciones patrimoniales con adobe, se aprovechó esa figura y lo que se hizo fue como una actualización, una propuesta de actualización de ese reglamento, pero aplicado únicamente a la vivienda social. Entonces, aquí hay un organismo que es el organismo salvadoreño de reglamentación técnica, OSARTEC, que llevó a cabo todo este proceso para poder desarrollar el reglamento. Primero, todos los insumos y parámetros físicos
eléctricos, mecánicos, todo lo que nos dio el proceso, los resultados de la investigación que se iban a plasmar en los requisitos. Con los resultados de la investigación se hizo una propuesta de reglamento, viene Ozartec y comienza a convocar en primer lugar a otras instituciones, a otros entes académicos a nivel nacional para poder validar todos los resultados y posteriormente también se hizo la fase de consulta a nivel internacional, ¿verdad? Todo ese proceso no estaba ya en manos de los que habíamos hecho todo el desarrollo de la investigación, sino que ya en manos del organismo. Y finalmente, pues en 2014 se pudo obtener el reglamento para la construcción con el sistema de adobe para vivienda de un nivel. Pero fue todo este proceso de investigación, el informe de resultados, el material que se hizo también para la difusión y pues ya logramos obtener el reglamento. Paralelamente también todo este mismo proceso se desarrolló con el sistema de suelo cemento, ¿verdad? Pero para la construcción con suelo cemento se utiliza la mampostería confinada. Entonces el reglamento que se obtuvo también para la mampostería confinada, incluso salió un poco unos meses antes que el del adobe, salió incluso acompañado con todo el reglamento para la mampostería con bloque de concreto, ¿verdad? Porque al final era de mejorar la capacidad sísmica de todos los, de la vivienda social, incluido todos estos sistemas. Luego desarrollamos otras investigaciones porque además de todo el parque habitacional que había sido impactado, también teníamos muchas viviendas que necesitaban ser rehabilitadas, no solamente también por efecto de los sismos, sino que también todo el déficit cualitativo que se tiene en el parque habitacional y también se desarrollaron otras investigaciones para validar propuestas de sistemas constructivos con materiales locales. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue ensayar diferentes tipos de reforzamiento de las viviendas que están construidas con el sistema tradicional de adobe, reforzamiento con mallas metálicas, con geotextiles, los colocamos con cinchos, con puntales, generando una sobrefundación, generando soleras, generando reticulares en todas las intersecciones de paredes, de manera de que se pudiera hacer una intervención desde el exterior y que nos permitiera pues llegar a una vivienda en conjunto. También hicimos diferentes tipos de reforzamiento para ver cuál resultaba mejor y hicimos otra propuesta con materiales naturales, en este caso reforzamiento con un entramado externo de cañas, ¿verdad? Que en este caso fue el que presentó fallas, no nos dio buen resultado. Este proceso de reforzamiento con entramado de cañas, tanto al interior como al exterior, y luego los unimos con conectores, no resultó muy eficiente. Este presentó, aquí apenas se aprecia un tipo de falla, pero presentó un tipo de falla acá. Entonces también nos evidenció que estas paredes muy largas son uno de los principales, una de las principales desventajas para la construcción con adobe. Es necesario cuando no hay paredes intermedias generar estos arriostramientos. Luego también, siendo que teníamos una propuesta del arquitecto Carazas para poder traer de nuevo el sistema como se
tenemos el testimonio en el sitio arqueológico de Joya de Serén. Entonces ensayamos este modelo construido con con el sistema de bajareque tipo Serén, y lo comparamos con otro modelo similar construido con el bajareque tradicional, ¿verdad? Para ver cuál de los dos era el que presentaba mayores ventajas, en este caso en cuanto a su capacidad de deformación. Y bueno, también los resultados fueron muy buenos. Este fue un trabajo de pregrado que se hizo y logramos pues tener también el soporte técnico para poder utilizar este sistema constructivo, ¿verdad? Aquí hay parte de los procesos de investigación, tanto del sistema de adobe reforzado, el sistema de bajareque Serén y el reforzamiento de viviendas, que han sido la base para incidir no solo en la normativa, sino que también en los proyectos de mejora de calidad para la vivienda rural sobre todo. Teníamos ya todos los resultados, ahora lo importante era saber cómo íbamos a llegar a la población. Una adecuada estrategia de difusión era necesaria porque teníamos que hacer llegar todos estos conocimientos a las mayorías, sobre todo aquellas que habían sido afectadas. Entonces se desarrollaron herramientas pedagógicas, material de difusión, se desarrollaron proyectos para formar capacidades en las familias, en las instituciones y, por supuesto, un proceso de gestión, ¿verdad? El proceso de formación de capacidades en la población era porque al unirse pues al aporte tecnológico ya podemos lograr que las familias participen, ¿verdad? Y que vean esto como una acción para desarrollar por sus propios medios. Luego la transferencia de conocimientos también, que si ustedes observaron, el proceso que desarrollamos fue construir modelos para que tuvieran un efecto multiplicador para la réplica, sin necesidad de la intervención permanente de las instituciones en campo, ¿verdad? Y pues todo esto realmente nos llevó a ver que ha habido una transformación, ¿verdad? Una transformación porque los principios que se fundamentaron para la formación de capacidades incluían pues valorar al ser humano, promover su autodesarrollo, promover la participación en los procesos de autoayuda solidaria, sensibilizar a las organizaciones locales, a las instituciones que trabajan en el sector, ¿verdad? Desarrollar el programa de formación de capacidades a diferentes niveles, no solamente ya directamente a la familia, sino que también primero desarrollamos el programa de formación a nivel de las instituciones. Cuesta mucho, en este caso, pues, convencer de que se puede construir con criterios sismo resistentes, ¿verdad? Había que convencer a las instituciones estatales, a otras organizaciones, a la academia. Después pasamos a nivel de técnico, responsables de proyectos, a líderes comunitarios, porque no solamente se capacita en aspectos técnicos, sino que también en aspectos organizativos y finalmente a la población, para el uso de las técnicas de construcción mejoradas y para el buen uso de los materiales locales. Estas son algunas de las herramientas de capacitación: manuales, videos, maquetas, este tipo de maquetas de armar para que pudieran asimilar bien el proceso constructivo, ¿verdad? Luego iniciamos el proceso de capacitación hacia la población para difundir el reglamento, porque nadie va a comprender un instrumento que tiene un carácter bastante jurídico, ¿verdad? Entonces teníamos que llevarlo a un
un lenguaje comprensible. Y también se comenzaron a hacer las construcciones que son como las muestras tangibles, los modelos demostrativos, por ejemplo, esta casa comunal en Suchitoto, que como les decía, se mantiene la arquitectura tradicional, entonces se vio la necesidad de hacer una nueva propuesta para mejorar la práctica constructiva. Ya esto, dentro del programa de cooperativas de vivienda de Fundasal, se construyó esta casa comunal. Es un salón comunitario de aproximadamente unos 200 metros cuadrados. Todo el proceso desarrollado directamente por las familias, da desde la identificación de los materiales, la producción del material, las pruebas que se hacen en campo y luego la construcción. Con este modelo, después viene la réplica y ahora ellos están en su proceso de construir sus viviendas ya con este sistema. Han iniciado en diferentes fases y ahora están ya replicando lo que aprendieron. Este es otro ejemplo de la producción social de vivienda, ¿verdad? En familias que viven también en condición de limitación económica, también se les capacitó y han podido mejorar significativamente su calidad de vida. Este es otro ejemplo de todos los proyectos construidos por Fundasal, producción de adobes, la producción de las viviendas, aplicando todos los criterios de diseño, ¿verdad? Que se han plasmado en el reglamento. Este es el cambio, esta era la vivienda antes. Como les decía, no solamente las viviendas afectadas por los sismos, sino que también tenemos un déficit cualitativo importante, ¿verdad? Entonces pasaron de vivir de estas condiciones a estas condiciones utilizando los mismos materiales, la misma tierra, la misma vara, pero utilizado ya de una forma ordenada, con criterios técnicos adecuados, y hemos logrado pues no solamente promover el uso de los mismos recursos locales para mejorar su hábitat, sino que también conservar el paisaje rural, ¿verdad? Y la cultura constructiva de la zona. Algunas viviendas que necesitaban reparaciones de tipo estructural. Aquí vemos la típica falla por tracción que les mostraba, que también se evidenció en los ensayos. Esas viviendas también tuvimos que hacer reforzamientos, ¿verdad? Reforzamientos todo en conjunto para unificar la vivienda. Y nos permitió pues que las viviendas quedaran mejoradas. Además del reforzamiento estructural, se aplicaron las técnicas de protección de paredes, ¿verdad? Algunas que ya lo hacen por decisión de las familias aplicando colores, otras que mantienen siempre el color blanco, que es parte de su cultura, ¿verdad? De su tradición. Y todo el proceso desarrollado por las mismas familias. Luego que ya habíamos salido del proceso interno, digamos, en El Salvador, comenzamos un proceso de difusión y transferencia a Centroamérica. Comenzamos en Honduras, Guatemala, Nicaragua, ¿verdad? Aquí en Honduras lo hicimos también con la construcción de un edificio comunitario en el que participaron alrededor de 80 familias, todas organizadas en diferentes grupos. Así vamos transfiriendo los conocimientos y aplicando todo el proceso de construcción con adobe reforzado. Luego, aquí es parte del equipo participante.
Ustedes ven hombres y mujeres participando en este proceso, así quedó la edificación y esto les permitió después a ellos ya replicar en la construcción de sus viviendas. Luego en Guatemala iniciamos el proceso con la construcción de una casa de atención materna. Siempre tratamos de hacer el proceso de transferencia de conocimientos en edificaciones que son de uso comunitario, ¿verdad? Para que puedan participar todas las familias. Esta es parte del proceso y al final cómo quedó la casa materna ya construida, ¿verdad? Luego aquí en El Salvador hicimos también parte del apoyo que dio la organización, la Agencia de Cooperación JICA, fue dotar de la infraestructura necesaria para poder desarrollar los procesos de investigación. En el caso de Fundasal, también como Fundasal cuenta con un laboratorio de investigaciones, entonces también como parte del proyecto se incluyó estas edificaciones que son para poder hacer la difusión de los sistemas, una sala de capacitaciones y áreas abiertas para poder desarrollar talleres. Esta edificación se desarrolló con el proceso de formación a diferentes grupos de estudiantes, catedráticos, estudiantes, técnicos de instituciones, fueron los que participaron en los diferentes procesos. Luego también otras organizaciones como las instituciones de la Iglesia Cáritas del Salvador, que también construyen y apoyan a familias en situación de vulnerabilidad. Ellos también han participado en los diferentes procesos, fueron parte de las organizaciones que convocó la OSARTEC para validar el reglamento y han utilizado también en sus proyectos todos los requisitos técnicos, ¿verdad? Entonces, la transferencia pues ha sido también a nivel de las diferentes instituciones y el proyecto Taishin prácticamente ha cumplió su objetivo de poder abarcar todo el país. Este es un proceso dinámico. Fundasal tiene varios proyectos en ejecución. Lastimosamente no pude incorporar las fotografías, pero en este momento están ellos ejecutando proyectos y con Cáritas San Miguel estamos también iniciando un proyecto de escuela de ecoconstructores, siempre promoviendo la construcción con el sistema de adobe reforzado. Ustedes pueden ver, son alrededor de 20 familias, son 2 comunidades en las que cada grupo está formando a 20 familias en el área oriental del país y ya tenemos toda la producción de adobe, esperando iniciar la fase de construcción de las viviendas en este mes de diciembre. Así que este ha sido el proceso que se ha llevado, algo del proceso de lo que les puedo compartir que se ha llevado a cabo en El Salvador, de cómo pasamos de una investigación aplicada a también a un esfuerzo institucional. De un esfuerzo institucional pasamos a un esfuerzo de país. De una investigación aplicada pasamos a una investigación ya más experimental con un carácter científico-técnico y cómo a partir de ese esfuerzo de país, un trabajo coordinado en el que se suman diferentes actores, los entes reguladores, la academia, las organizaciones sociales, ya pudimos llegar a obtener un reglamento para la construcción con adobe que nos permite, en primer lugar, validar los proyectos que hacemos, desarrollar estrategias y políticas públicas que puedan abarcar y atender a mayor número de familias y acceder también, ¿verdad?, a recursos, que es lo que al final también se necesita
necesita para poder atender sobre todo a familias que hacen uso de la vivienda social que se encuentran pues en una situación de vulnerabilidad. Lo que se espera de las instituciones públicas es el apoyo a la construcción con tierra mediante una continuidad de la investigación para mejorar cada vez las técnicas tradicionales. Hemos partido de una propuesta, hay otras propuestas que también se pueden implementar. Facilitar financiamiento para proyectos de vivienda con materiales locales, especialmente la tierra. Establecer un registro de constructores con especialidad en el uso de la tierra como material de construcción. Esto para motivar y mantener como la calidad de las construcciones, ¿verdad? Y promover la formación técnica a diferentes niveles para mejorar la calidad de las construcciones, la calidad de la vivienda y en consecuencia pues la calidad de vida de las familias salvadoreñas. Así que esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias por su atención. Te agradecemos a ti, Delmi, por esta extraordinaria charla y invitamos si quieren hacer algunas preguntas directamente a Delmi. Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, yo, Ramón, quería hacer un comentario, aparte de felicitar a Delmi por esa extraordinaria presentación de esa experiencia. Para Nicaragua ha sido realmente muy importante el trabajo de normalización de la construcción con adobe en El Salvador, porque si bien nosotros iniciamos en el 2005 con Julio Vargas y con un equipo nacional los trabajos para hacer la normalización en Nicaragua por diferentes circunstancias, sobre todo ajenas a nosotros, como fueron cambios de gobierno y de política, prácticamente ese trabajo se truncó. Pero la necesidad pues es urgente, sobre todo porque compartimos junto con El Salvador el mismo territorio, prácticamente pues estamos a 8 horas de viaje por tierra, lo que te da una idea de la cercanía. Entonces realmente este trabajo de El Salvador fue para Nicaragua como diría yo, la alternativa más viable para aplicar una construcción con adobe segura, para hacer una construcción con adobe segura. Y antes trabajábamos con la norma peruana, pero era más difícil, por ejemplo, que los organismos gubernamentales la reconocieran por la lejanía que teníamos. Y de hecho, pues alguna vez le pedí a Julio cartas para presentar al Ministerio de Vivienda, etcétera, para que aprobaran proyectos normados con la norma de Perú. Ahora que tenemos porque yo me siento también beneficiada con esa norma, ha sido mucho más fácil y estamos implementando los proyectos de adobe sismorresistente en la zona del Pacífico de Nicaragua, que es muy similar a la de El Salvador. Yo hasta antes de la norma de El Salvador nunca había hecho una construcción con adobe en el Pacífico. De hecho, aquí en el Pacífico se ha perdido bastante la práctica, pero ahora que tenemos la norma y después de los procesos de capacitación que promovimos con Delmi en el 2017, invité a Delmi y a Magda y a Tati que vinieran a Nicaragua a darnos la capacitación sobre la construcción con el adobe sismorresistente. Y logramos hacer 2 pequeños cursos en Condega,
en la escuela en la que yo trabajaba, y a partir de ahí iniciamos la construcción de viviendas sismorresistentes. Hemos hecho una en Managua, se está haciendo ahorita un modelo prototipo en Matagalpa para una cooperativa de vivienda, porque queremos que se difunda la tecnología, y estamos haciendo otra casa también sismorresistente con la norma de El Salvador en Carazo, que es otra zona de alta sismicidad. Entonces, realmente para Nicaragua esta norma ha sido un aporte extraordinario de las compañeras de El Salvador, de Proterra, de Fundasal, porque nos ha dado una herramienta súper importante para sentirnos seguros de una construcción adecuada en zonas sísmicas. Y le doy gracias a Delmi y a todo el equipo que trabajó en esto, ¿verdad? Porque realmente ha sido un aporte no solo para El Salvador, sino para los demás países que compartimos las mismas características sísmicas. Muchas gracias, Dulce. Realmente sí, creo que nos hemos hermanado siempre y aquí se transmitió más que todo el proceso de investigación, pero todo ese proceso de difusión con Nicaragua fue bastante intenso y siempre estamos ahí viendo cómo compartimos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Hay algunas preguntas, no sé si voy respondiendo a las que están por el chat. Adelante. Adelante, por favor, Delmi. Se me fue un momento la señal y perdí todas las preguntas del chat. Si las hace directamente o Delmi las contesta. Bueno, la que tengo aquí a la mano es de Sumara. Quiero dice, ¿cuál es la composición de la tierra utilizada en los adobes que se están haciendo en la escuela de ecoconstructores? Porque tienen una tonalidad más blanca. Lo que pasa es que en El Salvador tenemos diferentes colores de arcilla. Está la típica arcilla rojiza, que es la que normalmente conocemos, pero en la región oriental donde estamos trabajando, hay una arcilla que es un poco grisácea o con tonalidades muy claras, blanca casi. Entonces, por eso es que los adobes se ven en ese tono, pero lo que normalmente trabajamos y también para responder a otra consulta, la proporción que se utiliza normalmente es una buena composición entre materiales granulares o arenosos y la arcilla. La arcilla la tratamos de utilizar más o menos entre un 30 a 40% máximo. Depende del tipo de arcilla. Cuando la arcilla es muy de alta plasticidad, entonces utilizamos en menor proporción, ¿verdad? Pero normalmente anda por ese porcentaje el contenido de arcilla y luego los materiales granulares en complemento. Luego me preguntan cuáles son las dimensiones de los adobes. Normalmente esta propuesta se hizo para la vivienda social. En la vivienda social en la que ustedes observaron que la mayoría de actores son muchas mujeres. Entonces, también por las dimensiones de nuestras viviendas y el módulo básico, el adobe cuadrado tiene 30 por 30 centímetros. Es un adobe cuadrado de 30 por 30. Y para edificaciones mayores utilizamos el de 38 por 38 para llegar a 40, digamos, ya con el repello o revoque, ¿verdad? Estas son las medidas que utilizamos normalmente ya con el sistema de adobe. Mirta, con todo gusto te comparto el reglamento que tenemos. Es un reglamento. No sé si hay otras preguntas más arriba.
Con gusto vamos a compartir el reglamento técnico salvadoreño en la red. También está disponible si ustedes pueden entrar a una página que se llama Taishin o también a Fundasal. En la página de Fundasal también está disponible el reglamento técnico. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? El ingeniero Fernando Piña quería comentar algo. Hola, Arqui, buenas tardes. Maestra Delmi, felicitarla por su buena exposición. Mi petición ya la contestó sobre las medidas del adobe. Realmente ese era mi comentario. Gracias, maestra. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues con esta última charla damos fin a las conferencias que iniciamos en abril. Parece que Mirta quería comentar algo antes de despedirnos. Bueno, pues con esta charla damos fin en este año a la charla de los viernes con Proterra. De esta manera la Red Iberoamericana Proterra y el Instituto de las Bodas Mexicanas, el IBOMEX, han compartido sus investigaciones, experiencias y todo el conocimiento de sus integrantes y lo han puesto al servicio de la sociedad. Todas las conferencias las pueden encontrar en el canal de YouTube de la Red Iberoamérica Proterra y también del IBOMEX. Y en el muro de IBOMEX también están ahí las charlas, tal vez no están todas, pero las que se pudieron grabar en vivo, ahí las pueden encontrar. Ha sido para mí una experiencia maravillosa el empezar con Rosario, pasar después con Lulú, con Dulce, con Patricio, con Mirta, con Dulce, Bernadette, bueno, con casi todos los compañeros de Proterra, en el cual sin ningún menoscabo han compartido todo su conocimiento. Y también yo he aprendido mucho más, yo creo que todos ustedes, y convivido en la parte humana, que ha sido lo más valioso para mí también en esta etapa. Les agradezco mucho, deseo que pasen unas felices fiestas y un mejor año sin pandemia. Les mando un fuerte abrazo a todos desde Oaxaca, para todos. Muchas gracias. Ramón, Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por todo ese esfuerzo. Muchas gracias por todo ese esfuerzo, por estar viernes a viernes. Sí, y todo lo que ha llevado también todo este proceso de los viernes de charlas. Realmente ha sido maravilloso poder compartir con todos, ¿verdad? En algún momento estar en tiempo real en diferentes lugares compartiendo. Así que muchísimas gracias por todo tu apoyo, por todo el trabajo y el impulso que has dado a la red con esta actividad. Igual para Pacha, que también los sábados ha tenido todo el proceso también de compartir por estas redes virtuales, que es lo que ahora nos ha tocado, ¿verdad? Allá en Bolivia. Muchas gracias. Sí, ha sido un enorme esfuerzo y de gran crecimiento, de verdad, de gran crecimiento al poder acceder a los conocimientos que nos han brindado cada uno. Muchas gracias. Gracias Ramón. a todos. Ha sido maravilloso, Ramón, maravilloso, te felicito. Una bella felicitaciones. Gracias. Entonces, voy a dejar de compartir y si quieren nos conectamos. Gracias, Ramón y Alma. Gracias a todos. Muchas felicitaciones, Ramón.
Hermoso ciclo. Felicitaciones a ti, Delmi, por la presentación y a Ramón y a Pacha por el esfuerzo de haber organizado las charlas estas. ¿Sí? A veces ya cansados, pero ahí estábamos. No, Se me olvidó mencionar, pero gracias a ella también. sí, este ha sido un proyecto conjunto de todo el equipo de Proterra y nosotros todavía tenemos una actividad mañana y pasado en esta dinámica de seguir más bien de no quedarnos detenidos por todo este mal momento de la pandemia. Estamos desarrollando los talleres virtuales. Ha sido una experiencia maravillosa hacer las maquetas y estar también transmitiendo en tiempo real. Y el domingo a las 3 de la tarde, hora de México, bueno, ya, por favor, saquen las sumas y restas de cada país. Vamos a transmitir la clausura y la última charla en vivo por Facebook y les pasamos el link a unos de ustedes, a los que quieran, para que vean todas las maquetas que se han realizado de bareque reforzado, de tapia, de bóvedas, de adobe reforzado, de Tsuchikabe, el bajareque japonés en Brasil, y ha sido una experiencia maravillosa que el domingo los esperamos. Voy a mandar el link a la red, al grupo, y si se quieren integrar para la clausura, va a estar bellísima también. Entonces, pues estamos aquí, lo han vivido y ha sido también otra experiencia, como decía Delmi, el estar transmitiendo y compartiendo y construyendo en vivo en tiempo real en diferentes países. Van a ver la experiencia que ha sido increíble. Pues, Desde Sonora a la Patagonia, decenas de participantes están realizando los talleres de conservación de patrimonio, de restauración, de Tsuchikabe, de adobe reforzado, de tapia, de técnicas decorativas con revoques, de bóvedas. Además se hicieron talleres de caracterización de suelos. Sí, ha sido una súper experiencia que unió todo Latinoamérica. Se le envió a la gente a sus domicilios materiales y herramientas para que pudieran trabajar junto con nosotros a través de este medio. Así que va a ser maravilloso si quieren unirse para ver el resultado de los talleres. Gracias, Natasha. Bueno, pues finalizo. Les dejo un abrazote a todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo.